Para buscar los orígenes de nuestra patria, debemos remontarnos varios siglos atrás, ubicarnos en tiempo de la conquista y colonización del continente americano, y de estas tierras en particular, que llevaron a cabo los aventureros navegantes españoles. El nombre Argentina fue usado por primera vez por el clérigo español Martín del Barco Centenera, quien había participado en expediciones durante la etapa de la conquista. Fue autor de un poema épico llamado Argentina y conquista del Río de la Plata, con otros acontecimientos de los reinos del Perú, Tucumán y estados de Brasil. En varios de sus versos menciona el sustantivo Argentina, pero no fue él quien inventó el término, sino que tomó en relación a la ciudad de La Plata por las riquezas existentes en este metal. Más tarde, hacia mediados del siglo XVI, comenzó a utilizarse el nombre Río de la Plata para referirse al río que los aborígenes guaraníes llamaban Paranaguazú, y a las tierras desconocidas, que según contaban, poseían enormes cantidades de argentum, que significa plata. Así, el término perduró en los escritos de los siguientes siglos, y rioplatense en el siglo XIX hacía referencia a los residentes de nuestro territorio, incluyendo también a los nacidos en España. Finalmente, la Revolución de Mayo terminó de popularizar el término Argentina y fijó el significado de río platense. Sin embargo, el término Argentina tardó mucho en imponerse y adquirir su significación actual. Por ello, debemos recurrir a los sucesos históricos que nos permiten entender el proceso de formación de nuestro Estado nacional. En 1776, la corona española, para asegurar sus dominios coloniales en América, creó nuevos virreinatos. Uno de ellos fue el del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, ciudad que a partir de ese momento comenzó a adquirir importancia política y económica. El siglo XIX trajo consigo importantes cambios en este virreinato. En 1806 y 1807 se produjeron las invasiones inglesas al Río de la Plata, por deseos de obtener por parte de Inglaterra ventajas para el intercambio comercial. Sin embargo, ambas invasiones fueron sofocadas por los criollos, a pesar de la superioridad de las tropas británicas. 3 años más tarde, en 1810, sucesos ocurridos en España, específicamente la invasión napoleónica y la prisión del rey español Fernando VII, provocaron una nueva reacción de los criollos, quienes luego de convocar un cabildo abierto el 22 de mayo, formaron el día 25 la primera Junta Provisional de Gobierno, de la que no formaba parte la máxima autoridad española en estas tierras. A partir de entonces se sucedieron varios gobiernos que debieron enfrentar a dos facciones opuestas, centralistas porteños y autonomistas provincianos. Se generaron varios enfrentamientos hasta que el gobierno del Directorio en 1815 invitó a las provincias a que eligieran diputados para un Congreso General Constituyente, que se reunió en Tucumán y el 9 de julio de 1816 declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no solo en España, sino también en cualquier otra dominación extranjera. Este hecho permitió a San Martín llevar a cabo su campaña libertadora de Chile y Perú. En la década de 1820 recrudecieron los enfrentamientos entre los centralistas y los autonomistas, a lo que se sumó la necesidad de dictar una constitución que organizara definitivamente al país. En diciembre de 1826, un Congreso Constituyente estableció una constitución, pero fue rechazada por ser centralista o unitaria. A partir de esta época, se generalizó el uso del vocablo Argentina, también en las provincias, aunque llevó mucho tiempo su afianzamiento. El rechazo de la Constitución recrudeció los enfrentamientos entre los llamados ahora unitarios y federales, quienes a través de sus caudillos defendían los intereses de sus provincias. En 1829 llegó al poder Juan Manuel de Rosas, nombrado gobernador de Buenos Aires y defensor de las ideas federales. Se le otorgaron facultades extraordinarias para pacificar los enfrentamientos internos, y para ello se firmó con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe el Pacto Federal de 1831. Rosas gobernó hasta 1832, constituyendo una sólida base de poder. Al concluir, comandó en 1833
una expedición contra los indios del sur y en 1835 fue nombrado gobernador por segunda vez, con la suma del poder público. Si bien el sistema político no tenía un soporte constitucional ni una autoridad central, se lo identificó como la Confederación. Las provincias se gobernaban a sí mismas, aunque delegaban ciertas atribuciones al gobierno de Buenos Aires. Hacia esta década de 1830, el movimiento literario denominado Romanticismo construyó el principio de la nacionalidad. La idea de que la existencia de una nación es anterior a la formación de un Estado, caracterizada por una cultura común y una población relativamente homogénea. Los integrantes de la llamada Generación del 37 lanzaron la idea de la existencia de una nacionalidad argentina, la cual sería el cimiento del futuro Estado. Así, el nombre Argentina comenzó a adquirir el significado que hoy tiene. En 1852, el poder de Rosas había crecido enormemente y era notoria su inclinación por defender los intereses de los hacendados de Buenos Aires, siendo él uno de ellos. Esta situación provocó el enfrentamiento entre Urquiza, representante de la Confederación, y Rosas, representante del gobierno porteño, en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, en la que las fuerzas de Rosas fueron vencidas y debió renunciar. En mayo de 1852 se firmó el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, entre gobernadores provinciales, a través del cual se convocaba un Congreso General Constituyente. Buenos Aires no adhirió al pacto y se separó del resto de la Confederación. Por otro lado, el Congreso comenzó a sesionar en Santa Fe y el 1 de mayo de 1853 aprobó la Constitución Nacional, que adoptó para el país la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Buenos Aires se mantuvo separada hasta que en 1859 se enfrentaron en Cepeda, Urquiza y Mitre, este último al mando del ejército porteño, quien fue derrotado, y así se iniciaron negociaciones para incorporarse al resto de la Confederación, a cambio de reformar algunos artículos de la Constitución Nacional. A pesar de esto, el clima de tensión volvió a instalarse hacia 1860, terminado en una nueva batalla, Pavón, la que Urquiza es derrotado y asumió como presidente de la nación Bartolomé Mitre. Durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, se consolidó el Estado Nacional, es decir, un territorio con sus habitantes, con límites indicando el ejercicio de la soberanía, y un poder para gobernar con un sistema jurídico al que debía obedecerse. Comenzó también una etapa política caracterizada por una élite dirigente que mediante distintas herramientas corruptas se mantuvo en el poder durante varias décadas. A partir de 1874 se inició una nueva campaña contra los indígenas a la que se denominó Conquista del Desierto, culminando con la muerte de miles de aborígenes, la pérdida de sus tierras y de su condición de hombres libres, pues los que sobrevivieron fueron utilizados para trabajos domésticos, rurales o destinados al ejército. La transformación de la economía, sin embargo, comenzó antes de la constitución del Estado unificado y en gran parte fue esa prosperidad la que sostuvo su organización y determinó un lugar preeminente en Buenos Aires. Con la conquista de las tierras aborígenes, el avance de la frontera y la construcción de líneas férreas perfilaron la importancia de la región pampeana. La necesidad de mano de obra para trabajar las tierras propició la Ley de Inmigración y Colonización, atrayendo un gran flujo de inmigrantes europeos con el afán de hacerse la América, dicho que muchos de los que llegaron desearon lograr. El gobierno de la élite u oligarquía se mantuvo en el poder hasta 1912, durante el gobierno de Roque Sáenz Peña, en que se dictó una nueva ley electoral, llamada Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio universal masculino para los mayores de 18, además el voto secreto y obligatorio. También establecía el sistema de representación por mayoría y minoría. En 1916, triunfó en las elecciones el partido opositor, la Unión Cívica Radical, que impuso como presidente a Hipólito Yrigoyen. Este debió enfrentar otros problemas, a los trabajadores obreros que luchaban por mejoras laborales,
provocando serios inconvenientes con huelgas y represiones. En 1929, por repercusión de la crisis mundial, los gobiernos radicales empeoraron la situación y creció la oposición. El 6 de septiembre de 1930, el ejército dio el primer golpe de Estado en el país, situación que se irá repitiendo a lo largo del siglo XX, sucediéndose en los años 1943, 1955, 1966 y 1976, durante los cuales no se representaron los principios de la Constitución Nacional y los derechos fueron suprimidos. Además, paulatinamente durante los gobiernos de facto se agudizó la represión hasta el punto máximo con el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Al igual que en otros países latinoamericanos, desde fines del siglo XIX, el ejército argentino había crecido en hombres, organización y armas. Desde 1901 se había implementado el servicio militar obligatorio y su politización en años posteriores les dio el poder necesario para alcanzar el gobierno y dirigir la nación. Sin embargo, dentro del cuerpo de los militares también hubo desacuerdos. Así, por ejemplo, se formó el Grupo de Oficiales Unidos, al que adhirió Juan Domingo Perón, quien fue ganando posiciones en el gobierno que lo condujeron a la presidencia en 1946, apoyado mayoritariamente por la clase trabajadora, a quien dirigió desde la Secretaría de Trabajo y Previsión una serie de medidas que la beneficiaron, como ser mejoras salariales, jubilaciones y pensiones, vacaciones pagadas, entre otras. Antes de terminar su periodo de gobierno, deseoso de seguir gobernando, llevó a cabo la reforma constitucional de 1949, que estableció la reelección presidencial. Se incluyeron los derechos sociales y el artículo 40 estableció la propiedad del Estado Nacional sobre los recursos naturales. Si bien volvió a triunfar en las elecciones, no terminó su periodo por un nuevo golpe de Estado que dejó sin efecto la Constitución de 1949, volviéndose a la original, aunque mantuvo el artículo referido a los derechos de los trabajadores. Los militares interrumpieron también los gobiernos constitucionales de Frondizi, Ilia y María Estela Martínez de Perón, vicepresidenta que asumió ante la muerte de Perón, tras su vuelta al poder en 1973. Durante este gobierno, el país sufrió la inflación económica más grande, las revueltas, las huelgas y saqueos que llevaron a un descontrol total, por lo que las fuerzas militares decidieron intervenir nuevamente, iniciando el llamado Proceso de Reorganización Nacional, cuyo principal objetivo era terminar con la subversión terrorista, disciplinar y restablecer el orden social. A pesar de esto, el país continuó y agudizó la crisis económica y hasta debió enfrentar la Guerra de las Malvinas, al punto de que en 1983 no pudieron mantenerse ya en el poder. Se convocaron elecciones populares, restaurándose así la democracia con la presidencia de Raúl Alfonsín. El retorno de la democracia no significó mejorar la situación sociopolítica del país. Si bien se llevó a cabo una investigación sobre desaparición de personas durante la dictadura militar y el juzgamiento de sus responsabilidades, hubo levantamientos de estos que pusieron en peligro el sistema institucional, por lo que el gobierno se fue deteriorando, sumándosele también la crisis económica. En este contexto, se llevaron a cabo en 1989 nuevas elecciones presidenciales y el justicialismo, renovado y fortalecido, presentó la candidatura de Carlos Menem, quien triunfó asumiendo unos meses antes la presidencia, debido a un clima de gran incertidumbre. De este modo, la Argentina parecía encontrar la estabilidad institucional tanto tiempo buscada, aunque el control de la inflación fue muy dificultoso. Durante su gestión se creó el Mercosur, junto con Brasil, Uruguay y Paraguay. La economía se estabilizó con el plan del 1-2 respecto al dólar, impuesto por el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Menem estaba dispuesto a presentar nuevamente su candidatura, pero para ello era preciso reformar la Constitución Nacional. Por ello convocó una convención constituyente que reunió en 1994. La nueva reforma constitucional estableció que el presidente podía ser reelecto por un periodo inmediato más, aunque el mandato
se redujo a 4 años en vez de 6. Además, se implementó el balotaje, o segunda vuelta, entre otras reformas. Menem volvió a ganar las elecciones en 1995, tal como pretendía, pero su gestión presentó muchas dificultades económicas y sociales. La oposición comenzó a ganar fuerza y en 1999 llegó a la presidencia el radical Fernando de la Rúa, a través de una alianza política, pero su gobierno estuvo signado por desaciertos que no le permitieron permanecer mucho tiempo en su cargo. Renunció en 2001, iniciándose una nueva crisis en el poder, sucediéndose varios presidentes en pocos días, hasta que finalmente Eduardo Duhalde asumió como presidente provisional hasta el 2003, en que, tras la convocación de nuevas elecciones populares, comenzó la actual era de los Kirchner. Argentina, Buenos Aires. Con lo antes reseñado, queda establecido cómo se fue construyendo nuestro Estado, resultado de un largo proceso histórico, social, político, económico, cultural y religioso. El nombre de un país, en este caso el de nuestro, República Argentina, es esencial para la unidad de un Estado-nación. Se define comúnmente a un Estado como una organización política, con instituciones que regulan el funcionamiento del gobierno y de la administración. Posee varios elementos constitutivos. Un territorio o porción del espacio geográfico, sobre el que se ejerce soberanía o poder absoluto. Ese espacio posee límites, es decir, líneas imaginarias y convencionales que separan dos estados contiguos. Durante la constitución y consolidación del nuestro, se presentaron diversos conflictos para establecer los tratados definitivos con nuestros países vecinos, productos de los cuales hemos perdido una extensión considerable, que puede comprobarse al comparar el antiguo virreinato y el actual territorio argentino. A ambos lados del límite se extiende la frontera de ancho variable, que es una franja de territorio con mezclas de características de los países que se separan. Sobre ese territorio propio, habitan un conjunto de personas, que muchas veces, como ocurre con nosotros, constituyen una nación, es decir, se identifican con un pasado y una historia común, al igual que la lengua, la religión, los hábitos y costumbres adquiridas. En ese territorio, habitado por personas, se organiza un gobierno o conjunto de instituciones que se encargan de dirigir a la nación, preservar el bienestar y su seguridad. Finalmente, se establece un sistema jurídico o sistema de normas, leyes obligatorias que deben cumplirse para asegurar la convivencia. Dejando de lado la cuestión histórico-política, nuestro país, geográficamente, cuenta con una gran diversidad de paisajes. En cada uno se combinan variadas formas de relieves, climas, biomas, suelos y distintos tipos de asentamientos humanos, por lo que no existen dos paisajes iguales. Cada uno es único, con sus diferentes colores, sonidos, olores e imágenes. Si observamos el noroeste, posee en la actualidad sitios arqueológicos, ruinas, poblados de indígenas, además de construcciones de la época colonial. Esta región permite encontrar paisajes llenos de contrastes, desde altas cumbres hasta la llanura, valles, quebrados, salinas y salares. Hoy, el famoso tren de las nubes recorre toda la región. Por su parte, Cuyo, que en lengua indígena significa país de los desiertos, se debe a sus grandes travesías, que se extienden desde los Andes hasta la llanura esteparia. Asombra en esta región el Valle de Talampaya, con sus altos y rojizos paredones, el Valle de la Luna, con su paisaje semejante y comparable a nuestro satélite lunar. También resalta el Cerro Aconcagua, la mayor altura del continente americano, y las áreas nevadas que se transforman en centros turísticos de esquí como el Valle de las Leñas. En el sur, la belleza de los bosques, lagos y glaciares, la inmensidad de las mesetas y el litoral atlántico ofrecen paisajes múltiples. Así se destacan San Carlos de Bariloche, la península de Valdés, lugar al que acuden las ballenas francas australes a procrear, y en Punta Tombo anida la mayor colonia de pingüinos magallánicos del planeta. En Tierra del Fuego se levanta la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, puerta abierta hacia la inmensa Antártida.
El noreste argentino es la región de los grandes ríos, la tierra húmeda, roja y la selva con árboles gigantes, flora y fauna extraordinarias. Sobresalen las famosas cataratas del Iguazú, imponentes e impactantes, las ruinas jesuíticas de San Ignacio, símbolo de la labor de los religiosos y aborígenes a principios del siglo XVII. También son apreciados los palmares y esteros, característicos de la provincia de Corrientes y Entre Ríos. El centro del país forma parte de la llanura, la tierra de los gauchos y del asado como comida típica. Existen estancias que conservan su arquitectura colonial española, inglesa y francesa. Hacia el noroeste de esta llanura se levantan las sierras de Córdoba, con valles fértiles, campos, bolsones, salinas y lagunas. La ciudad de Buenos Aires, capital de la República, es moderna y muy dinámica, aunque también conserva viejas tradiciones, barrios pintorescos, avenidas, museos y paseos. También es capital internacional del tango. Las playas de la costa atlántica completan la diversidad de los paisajes, amplias y preparadas para recibir a numerosos turistas. El centro por excelencia lo constituye Mar del Plata. Para conservar la diversidad genética y los ecosistemas naturales, se han creado áreas protegidas, clasificadas en parques naturales, monumentos y reservas naturales. En las dos primeras categorías está prohibida toda actividad económica, excepto el turismo. En la última se permiten actividades deportivas, comerciales, agropecuarias e industriales, pero reguladas por la nación y las provincias. Solo para mencionar algunas de estas áreas se encuentran el Parque Nacional Iguazú, Parque Nacional El Palmar, Parque Nacional Los Arrayanes, Parque Nacional Perito Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Parque Nacional Quebrada del Condorito, Reserva Laguna Mar Chiquita, Monumento Nacional de los Bosques Petrificados, entre muchos otros. Nuestro país, nuestro territorio, un pueblo y su pasado común, el lugar donde vivimos. En palabras de Víctor Masur, la Argentina es un sentimiento. Hay que amarla, conocerla. Somos una nación y toda nación ama su tierra, aprende de su pasado y busca su futuro. Debemos ser tierra de esperanza y conservar nuestro patrimonio cultural y natural. Este es el desafío para el presente milenio. Los resultados serán evaluados en el tricentenario de la patria.